Imagina esto, un imperio que ha dominado el mundo durante siglos, con vastos territorios, un ejército formidable y una civilización que influyó en todo lo conocido. De repente, esa gran máquina de poder se derrumba. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cómo llegó a caer un gigante como el Imperio Romano? En Relatos Eternos, te contaré la increíble historia detrás de su colapso. Acompáñame a descubrir cómo la corrupción interna, las invasiones bárbaras y la desunión llevaron al fin de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Para comprender la caída de Roma, primero tenemos que ver su ascenso. Roma comenzó como una pequeña ciudad-estado en la península itálica. Su historia está marcada por la lucha, la expansión y el dominio. Durante los siglos III y II a.C., Roma fue creciendo, conquistando otras ciudades-estado y pueblos vecinos, hasta que finalmente se convirtió en una potencia regional. A lo largo de los siglos I y II después de Cristo, bajo emperadores como Augusto, Roma alcanzó su máximo esplendor. En su punto más alto, el imperio dominaba una vasta extensión de tierra que iba desde las Islas Británicas hasta Egipto y desde la península ibérica hasta Asia Menor. Con un ejército imparable, una infraestructura impresionante de carreteras y acueductos y un sistema de leyes que perduraría siglos, Roma parecía una civilización invulnerable. Pero, como toda gran civilización, Roma comenzó a enfrentar sus propios desafíos. La caída de Roma no fue algo repentino. Fue el resultado de décadas de debilidad interna que poco a poco socavaron los cimientos del imperio. Uno de los primeros signos de esta decadencia fue la corrupción política. A medida que pasaban los siglos, los emperadores romanos comenzaron a centrarse más en el poder personal y en el enriquecimiento de las élites que en el bienestar del imperio. La lucha por el poder entre facciones romanas era constante, y los cambios frecuentes de emperadores debilitaron la administración imperial. En paralelo, la economía romana comenzó a desmoronarse. Las interminables guerras en las fronteras, las costosas campañas militares y la expansión sin control pusieron a Roma en una situación financiera difícil. La moneda romana se devaluó y la inflación descontrolada afectó a las clases bajas y a la clase media, lo que generó un malestar generalizado. Pero uno de los problemas más graves fue el debilitamiento del ejército romano. En lugar de usar a ciudadanos romanos como soldados, Roma empezó a depender de mercenarios extranjeros, muchos de los cuales no tenían lealtad al imperio. Esto causó que el ejército se volviera cada vez más ineficaz y más susceptible a las influencias externas. Los emperadores ya no podían mantener el control sobre un imperio tan vasto, y la comunicación entre el este y el oeste del imperio se volvió cada vez más difícil. En un intento por abordar estos problemas, el emperador Diocleciano, en el siglo III, tomó una decisión crucial: dividir el imperio en dos mitades. El Imperio Romano de Occidente, con Roma como su capital, y el Imperio Romano de Oriente, con Bizancio como su capital. Esta división tenía la intención de hacer el imperio más manejable, pero en lugar de unirlo, aceleró su caída. El Imperio Romano de Occidente, al carecer de los recursos y la estabilidad política del Este, se fue debilitando cada vez más, mientras que el Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sobrevivió durante casi 1000 años más, pero ya no formaba parte del mismo sistema que su predecesor. Pero más allá de los problemas internos, hubo una amenaza externa que terminó por destruir lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente: las invasiones bárbaras. A lo largo del siglo IV y V, pueblos germánicos y otras tribus nómadas del norte y este de Europa, como los visigodos, vándalos, francos, alanos y los hunos, comenzaron a invadir los territorios romanos. La invasión más simbólica fue la de los visigodos, quienes, bajo el liderazgo de Alarico, saquearon Roma en el año 410 después de Cristo. Este evento fue una humillación monumental para los romanos y un golpe severo a su poder y prestigio. Aunque Roma no fue destruida por completo, el saqueo dejó una marca imborrable en la ciudad y en la moral del imperio. Este saqueo
fue seguido por otros ataques, incluidos los vándalos que saquearon Roma nuevamente en el año 455 después de Cristo. Al mismo tiempo, los hunos, liderados por Atila, fueron una fuerza aterradora que se desplazaba por Europa. Aunque Atila nunca conquistó Roma, sus ataques devastaron muchas otras partes del imperio. Los romanos tuvieron que destinar una gran cantidad de recursos para defenderse, lo que debilitó aún más su ya frágil estructura. Finalmente, en el 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un líder bárbaro de los érulos, quien se autoproclamó rey de Italia. Este es el momento que tradicionalmente se considera como la caída del Imperio Romano de Occidente. Aunque el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo bajo el nombre de Imperio Bizantino, el mundo occidental nunca volvería a ser el mismo. La caída de Roma no fue el fin de la civilización romana, sino la transición a un nuevo orden. Las invasiones bárbaras marcaron el inicio de la Edad Media, y con ello, el comienzo de una nueva era. Ahora bien, la caída de Roma no significó el fin de su legado. Aunque el imperio cayó, su influencia en la cultura, la política y las leyes perduró durante siglos. El derecho romano, por ejemplo, se convirtió en la base de muchos sistemas legales modernos, y la ingeniería romana, con sus acueductos, caminos y puentes, dejó una huella profunda en las sociedades posteriores. Además, los pueblos bárbaros que invadieron el imperio no destruyeron todo. Muchos adoptaron las costumbres y prácticas romanas, lo que permitió que parte de la cultura romana sobreviviera en Europa durante la Edad Media. Incluso el cristianismo, que se había expandido por todo el imperio, continuó creciendo y eventualmente se convirtió en la religión dominante de Europa. La caída del Imperio Romano nos enseña valiosas lecciones sobre el poder, la decadencia y la resistencia. Aunque la civilización romana colapsó, su legado perduró, influyendo en el desarrollo de Europa y del mundo. Roma no solo dejó huellas materiales, como sus monumentos, sino también intelectuales y filosóficas que siguen vivas en nuestras instituciones modernas. Hoy, mientras observamos grandes imperios y potencias, debemos recordar que la historia tiende a repetirse. Las lecciones de Roma nos invitan a reflexionar sobre lo que sucede cuando el poder se corrompe, cuando las fronteras no son defendidas y cuando la unidad se rompe. En Relatos Eternos seguimos explorando cómo las grandes civilizaciones han dado forma a la humanidad.